Bueno, buenos días. Agradeciendo mucho la invitación a este congreso, el primer congreso, así que hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Para mí, bueno, muy contento de estar abriendo esta actividad y bueno, el tema no es necesariamente endoscópico, pero es algún tema muy importante que es un tema del día a día y es sobre el uso de los antibióticos profilácticos en cirugía colorectal. Nosotros sabemos, según lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, de que la cirugía gastrointestinal, sobre todo a nivel colorectal, tenemos beneficios que son innegables con el uso de antibióticos profilácticos. Hablando específicamente de sus consecuencias, que en este caso es la infección del sitio quirúrgico, nosotros tenemos de que si no lo utilizamos vamos a tener consecuencias, digamos, que pueden ser funestas, pero también pueden ser, digamos, no funestas. En este caso, aumento de la estancia intrahospitalaria hasta 11 días en promedio. Obviamente aumento de los costos hospitalarios 3-4 veces, ya sea intrahospitalario o ambulatorio, aumento del riesgo de muerte en los pacientes hasta 11 veces y indudablemente, y no hay que dejarlo por menor, el riesgo de, digamos, menor satisfacción usuaria, que al final es una de las cosas más importantes. Hay diferentes guías a nivel mundial, tenemos las guías de Norteamérica, las guías a nivel asiático, sobre todo los japoneses que llevan, digamos, un papel muy importante, guías europeas. Y estas guías básicamente lo que tratan es de homogeneizar lo que es el uso de antibiótico profilaxis en los pacientes de cirugía colorectal. Los factores o las cosas que hay que tomar en cuenta para nosotros decidir si vamos a poner antibióticos en pacientes de cirugía gastrointestinal, específicamente colorectal, son variados. Hay unos que dependen del paciente, que van desde la edad, si tiene o no enfermedades, si es un paciente con un adecuado estado nutricional, si fuma o no, si es obeso, hasta si tiene infecciones sobreagregadas. Pero además de eso, los relacionados con el procedimiento quirúrgico, que estos son muy variados y de los cuales la profilaxis antibiótica es la que nos vamos a encontrar el día de hoy. Nosotros estamos hablando de todo lo que son las medidas de asepsia y antisepsia, a nivel del instrumental, a nivel de sala de operaciones, sino también con todos aquellos factores, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de los equipos que vamos a utilizar, que juegan un papel importante. En cirugía colorectal específicamente, si nosotros no utilizamos antibiótico profilaxis, estamos hablando de que las probabilidades de obtener una infección del sitio quirúrgico pueden llegar, incluso en algunos pacientes, hasta un 60%. Estas complicaciones infecciosas, utilizándolas, pueden disminuir, ser cerca de un menos de un 10%, con una mortalidad que puede llegar hasta un 4.5% cuando lo utilizamos, en contraste con un poco más de un 10% cuando no lo utilizamos. Es decir, son pacientes que pueden incluso no solo tener una infección local del sitio quirúrgico, sino también tener complicaciones secundarias de esa infección que pueden llevar incluso hasta la muerte. De todas las infecciones en salud, las infecciones del sitio quirúrgico a nivel colorectal, estamos hablando que pueden llegar hasta un 20%, de las cuales los principales responsables, como todos ustedes saben, son los organismos gram negativos y los anaerobios, los cuales muchas veces en nuestra práctica clínica, parezca mentira o no, pero no son tomados en cuenta. Si nosotros tomamos en cuenta de que los anaerobios son los bacterias que tienen más presencia o más a nivel de 1 gramo por materia fecal, es indudable que no podemos dejarlos aparte a la hora de tomar decisiones de qué, digamos, esquema antibiótico profiláctico vamos a utilizar. ¿Qué características deben tener estos antibióticos profilácticos? Bueno, muy sencillo. En primer lugar, que sean activos contra el microorganismo que queremos nosotros tratar según el tipo de procedimiento a llevarse a cabo. 1. 2. Aplicar la dosis en el momento justo, con la duración justa. Que sea un medicamento que sea accesible, o sea, que sea barato, que lo podemos encontrar en todos lados, tanto en el sistema público, el seguro social como el privado. Y administrarlo, o la duración del tratamiento, en la menor cantidad de tiempo posible. Pero entonces, ¿cuándo vamos a repetir la dosis de estos medicamentos? Bueno, lo que está más o menos contemplado es lo siguiente. 1. Tiempo quirúrgico, cuando el tiempo que nosotros venimos y le ponemos al paciente el medicamento que no exceda 2 veces la vida media del medicamento. Si excede las 2 veces la vida media, entonces ese medicamento hay que repetirlo transoperatoriamente hablando. 2. Si el paciente no tiene pérdidas hemáticas que van un poco más allá de 1.5 litros, es una indicación de que tenemos que considerar repetir la dosis de antibiótico-terapia. No dejarnos llevar porque el uso de catéter o el uso de drenaje, ¿no?, este tipo de procedimiento sea un factor a tomar en cuenta para repetirlo. Eso no es así. Y lo otro, que cuando son monodosis,
no es necesario modificarlas cuando los pacientes tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática, como en el caso de otro tipo de pacientes. Estos son los principales, hay más, pero esos son los principales medicamentos que se utilizan en la profilaxis de cirugía colorectal, que van desde cefazolina hasta vancomicina. Las dosis son dosis estándares, y pueden ver aquí importantes son las vidas medias que tienen y en qué momento hay que repetir la dosis. Si se fijan bien, solamente la cefazolina y la clindamicina son antibióticos que uno puede o considera necesarios duplicar o repetir la dosis una vez que ahí existen las condiciones adecuadas. Hay que tener en cuenta obviamente si el paciente tiene o no alergia a los antibióticos. Algo muy importante, si el paciente está recibiendo antibiótico profilaxis, antibióticos terapéuticos, pero que tienen espectro contra la cirugía que yo le voy a practicar, no es necesario administrar una dosis. Sin embargo, si el paciente, ¿verdad?, está recibiendo un tratamiento que es adecuado a la profilaxis, ¿ya?, lo que podemos hacer es dar una dosis adicional de refuerzo que vaya dentro del marco de los 60 minutos estandarizados en la literatura internacional. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que pacientes que sean resistentes a Staphylococcus aureus, resistentes a oxacilina, deben recibir vancomicina. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que el manejo de los pacientes que tienen infecciones del sitio quirúrgico con gérmenes que sean, digamos, diferentes a los Staphylococcus aureus, resistentes a la oxacilina, tiene que ser un manejo individualizado. Y en caso de los gérmenes, cuando son multiresistentes, hay que tomar en cuenta de que la literatura no es muy clara al respecto, de manera que queda a título del médico y del paciente de forma individual qué medicamento o qué no va a llevar a cabo. Los esquemas más recomendados básicamente son los siguientes: bueno, cefazolina más metronidazol, ampicilina sulbactam. La ampicilina sulbactam se pone en un segundo lugar porque no en todos los lugares tienen la misma eficacia, es decir, actualmente está creándose mucha resistencia a la ampicilina sulbactam y es por eso de que no está en primer lugar. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el costo. En general este es un medicamento más caro que la cefazolina metronidazol. Otra opción es la ceftriaxona metronidazol, a pesar de que hay más resistencia actualmente en nuestros países a este medicamento. Y bueno, el ertapenem, que eso no está totalmente, digamos, difundido su uso por implicaciones básicamente que tienen que ver con la accesibilidad, porque no es tan barato. En pacientes que tienen alergia a estos medicamentos, a los beta-lactámicos específicamente, los esquemas más importantes que podemos utilizar engloban básicamente gentamicina y metronidazol o clindamicina y fluoroquinolona con los mismos medicamentos. Si pueden observar aquí, el metronidazol y la clindamicina son extraordinariamente importantes porque cubren a bacterias anaerobias. Caso contrario, si yo a un paciente no le coloco o no le añado estos medicamentos, las posibilidades de tener infección del sitio quirúrgico pueden ser extraordinariamente altas, tal vez como el 50%. En cuanto a los fármacos orales, estos fármacos, lo que se ha estudiado es que su efectividad va a depender si el paciente tiene o no preparado el colon. En caso de que no tenga preparado el colon, los resultados realmente son menores o no está estandarizado su uso. La preparación mecánica del colon, en términos generales, lo que se está buscando cómo hacer es irla abandonando poco a poco. Sin embargo, hay gente que todavía apoya el hecho de que cuando la preparación mecánica no se lleva a cabo, el riesgo de infección es ligeramente mayor. Esta es una revisión de lo que es del registro de la central, se llama un registro CROCAN de ensayos controlados a nivel de Estados Unidos. Se hizo una revisión original en el 2009 y se actualizó el año pasado. Básicamente abarcó un estudio completo, un punto importante, donde se abarcaron todos los ensayos controlados del uso de antibiótico profilaxis en cirugía colónica, tanto electiva como de urgencia. Y básicamente relacionaron lo que era el uso de antibiótico profilaxis con la infección del sitio quirúrgico. En ese sentido, ellos buscaban cómo determinar lo siguiente: 1. Si la profilaxis antibiótica reduce el riesgo de infección del sitio quirúrgico. 2. ¿Cuál era la adecuada cobertura del espectro bacteriano? 3. ¿Cuál es el momento y la duración adecuada? ¿Cuál es la administración más efectiva? Y si hay algún medicamento ya que se tenga igual o más eficacia que los gold estándar, los esquemas gold estándar que se han venido implementando. En este sentido, los resultados fueron los siguientes.
Se evaluaron desde los años 50 hasta el año 2013 y se encontraron 260 ensayos donde había una implicancia de 68 antibióticos, un poco más de 43.000 pacientes involucrados, estamos hablando de un universo bastante alto, donde las conclusiones o los resultados fueron así. Se redujo el porcentaje de infecciones hasta en un 13% cuando se utilizaba el antibiótico profilaxis recomendada. Por otro lugar, el riesgo de infección del sitio quirúrgico al utilizar una o más dosis no era significativamente mayor, es decir, teníamos el mismo resultado utilizando una o dos dosis o más. 3. Siempre era recomendado utilizar esquemas que cubrieran gram negativos y anaerobios, que son los gérmenes más importantes a nivel de la flora. 4. Los estudios no eran concluyentes en cuanto a los antibióticos orales cuando los pacientes no se preparaban mecánicamente. Lo otro es que los beneficios de los antibióticos orales, aun cuando se prepararan, eran inciertos. Y hay que tomar en cuenta las complicaciones a mediano y largo plazo, como la colitis automembranosa por Clostridium difficile. Como conclusión, lo que podemos recomendar es que el antibiótico profilaxis en cirugía colorectal disminuye hasta en un 70% las probabilidades que ocurran infección del sitio quirúrgico. Lo que está estandarizado es que una dosis dentro de la primera hora antes del procedimiento y prolongarlo hasta 24 horas si el paciente tiene colon preparado y la cirugía se prolonga por más de 4 horas. Siempre hacer una terapia donde se combine el agente para tratar anaerobios y aerobios. Los esquemas más importantes a utilizar engloban desde cefazolina y metronidazol hasta ampicilina sulfatan, dentro de los más frecuentes. El caso del beta-lactámico, las combinaciones de gentamicina o aminoglucósido con metronidazol y clindamicina son de las más utilizadas. No hay un consenso importante sobre lo que es la eficacia de los antibióticos orales y si su uso está bien recomendado. La literatura dice que no son tan efectivos. Y la profilaxis endovenosa es más eficaz, actúa más rápido y tiene menos reacciones adversas como las que ya mencionamos anteriormente en el caso de los antibióticos orales. Muchas gracias.